Capítulo 6. Aproveche su oportunidad dorada. Yo creo que casi todos están buscando su oportunidad dorada. Los hombres de negocios en particular tienen un don especial para estas cosas. Recientemente le pedí a Kathy Witt, mi asistente de investigación, que buscara en Internet la frase oportunidad dorada. Ella lo hizo y en menos de un segundo el buscador Google nos devolvió más de 1.300.000 entradas con esa frase. Encontramos ofertas de todo tipo, autoproclamándose ser una oportunidad dorada, desde comprar un restaurante de pollo frito, franquicias de joyería para novias, obtener consejos sobre mercaderías redituables o contratar servicios de reciclado multifamiliar de residuos sólidos. Incluso encontramos una oferta para desarrollar proteínas en huevos de gallina, lo que sea que eso signifique. ¿Cómo hacemos para encontrar una verdadera ocasión de oro en medio de todas las ofertas que en realidad las presentan para engañar? No busque muy lejos. La mayoría piensa que sus mejores oportunidades vendrán de un trabajo o una inversión. Pero la verdad es que lo mejor viene por cambiar quién usted es. Es como ofrecerle un lugar en el equipo olímpico a alguien que nunca se ha entrenado para tal evento. La buena noticia es que se le ha ofrecido una oportunidad única para ganar. La mala noticia es que no está preparado para ello. Una cosa lleva a la otra. Sospecho que ese es el problema de algunos de los ejecutivos que arruinaron sus carreras y destruyeron sus compañías en los últimos años. Ellos no habían incorporado interiormente los cimientos éticos antes de obtener el poder. Su carácter débil los llevó a tomar malas decisiones y con cada una de ellas se metieron en más complicaciones. Los problemas de carácter tienden a acumularse rápidamente. C.S. Lewis nos da una percepción del proceso utilizando una metáfora militar. Él explica: el bien y el mal crecen a un interés compuesto. Esa es la razón por la cual las pequeñas decisiones que usted y yo tomamos diariamente tienen una importancia infinita. Una buena acción hoy, aunque sea la más pequeña, es la captura de un punto estratégico a partir del cual, en unos meses, usted puede obtener victorias con las que nunca soñó. Una indulgencia aparentemente trivial de lujuria o ira hoy es como un desembarco del enemigo desde donde él puede lanzar un ataque que de otra forma le sería imposible. Si usted quiere buscar oportunidades doradas, entonces busque primero desarrollar un carácter fuerte. Eso le permitirá enfrentar cualquier desafío ético que pueda esperarlo en el camino y obtener lo mejor de sus oportunidades, cuando éstas se presenten. Yo le sugiero que proceda de la siguiente manera. Primero, sea responsable de sus acciones. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, observó: la responsabilidad es proporcional a la oportunidad. ¿Por qué es esto? Porque una persona responsable puede estar segura que elegirá lo correcto y no lo ventajoso. Esa persona sigue las palabras del historiador Will Durant, quien dice: no se preocupe por su felicidad. Cumpla con su deber. Escuché decir alguna vez que la frustración es no tener a nadie a quien echarle la culpa más que a uno mismo. Pero rara vez la gente que siempre está culpando a los demás tiene oportunidades doradas. E incluso las pocas oportunidades que puedan llegar a tener se desvanecen entre sus dedos. Cuando eso sucede, uno escucha los pretextos culpando a los demás. Sus excusas se dividen en tres categorías: los que culpan a las circunstancias de la vida, los que culpan a sus problemas personales del pasado y los que culpan a los otros por sus obstáculos. Si desea que los demás confíen en usted y quiere alcanzar el éxito, debe ser responsable de sus acciones. Winston Churchill estaba en lo cierto cuando decía que la responsabilidad era el precio de la grandeza. Es también el cimiento para la oportunidad. Segundo, desarrolle disciplina personal. He visto recientemente los resultados de una encuesta que decía que el 82% de los ejecutivos corporativos
admitían hacer trampa cuando jugaban al golf y que el 72% creía que las acciones de los negocios y el golf eran paralelas entre sí. ¿Por qué será que aun cuando la gente ve un paralelo entre los juegos y la vida, siguen prefiriendo tomar atajos? Yo creo que la respuesta yace en que carecen de conducta. La gente que no logra desarrollar disciplina personal se ven frecuentemente tentados a hacer trampa para mantenerse donde están. En las palabras de Jackson Brown, el talento sin disciplina es como un pulpo en patines. Hay mucho movimiento, pero uno nunca sabe si va a ir hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados. El clérigo del siglo XIX y profesor de Oxford, Lydon, dijo: lo que hacemos en una ocasión clave dependerá probablemente de lo que ya somos, y lo que somos será el resultado de previos años de autodisciplina. Las personas que deseen mejorar su carácter y sus oportunidades de éxito deben disciplinarse en lo que se refiere a, primero, tiempo. Dado que no puede controlar cuánto tiempo tiene, debe controlar cómo lo utiliza. Segundo, energía. Trate siempre de utilizar su energía en sus fortalezas. Tercero, objetivos. Usted no puede hacerlo todo, así que debe disciplinarse para hacer las cosas importantes. Cuarto, humor. Si no controla sus emociones, ellas lo controlarán a usted. Las personas exitosas que trabajan bien con los demás y se gozan en los desafíos, al igual que en las oportunidades, no ven a la disciplina como algo negativo o restrictivo. Ellos la aceptan. Vincent Lombardi, el legendario entrenador del equipo Green Packers, afirmó: no he conocido a ningún hombre digno que en el fondo de su corazón no haya apreciado los obstáculos y la disciplina. Tercero, conozca sus debilidades. Una noche en la residencia del presidente Roosevelt, el naturalista William Bibb caminaba por el jardín con su anfitrión, mirando el cielo lleno de estrellas y encontrando un pequeño brillo debajo de la constelación Pegaso, dijo: esta es Andrómeda, la galaxia espiral. Es tan extensa como la Vía Láctea. Está formada por 100.000 millones de astros. Es una de las 1.000 millones de galaxias que existen. El presidente lo miró y le dijo: ya me di cuenta lo pequeños que somos. Vayamos a dormir. Theodore Roosevelt era especialmente bueno manteniendo las cosas en perspectiva. Parte de ello era porque se conocía a sí mismo y conocía sus debilidades. Como lo expliqué en el libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, cuando era un niño, Roosevelt era débil, asmático y estaba por debajo del peso normal. Consciente de esto, se dedicó a fortalecer su cuerpo, trabajó como vaquero, fue oficial de caballería y practicó boxeo. Cambió y pasó de ser un muchacho débil a ser nuestro presidente más vigoroso. Ser precavido es estar preparado de antemano. La gente que conoce sus debilidades raramente es tomada por sorpresa, ni permiten que otros exploten sus debilidades. Por el contrario, la gente que se engaña o quienes pretenden ser fuertes cuando no lo son, se dirigen directo al fracaso. Cuarto, alinee sus prioridades con sus valores. La integridad puede ser definida como hacer que sus creencias y sus actitudes coincidan. Cuando las personas dicen que creen en una cosa y luego hacen deliberadamente otra cosa, es obvio que carecen de integridad. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que no se dan cuenta que sus acciones contradicen sus creencias? Aun cuando no sea deliberadamente esa persona, tienen un problema de integridad. La definición más básica de integridad incluye la idea de que algo está entero y completo. Si usted afirma una cosa, pero hace otra completamente distinta, está dividido. Y como el presidente Abraham Lincoln dijo, una casa dividida no puede mantenerse en pie. La solución es simple, aunque no necesariamente fácil. Defina sus valores y alinee sus prioridades. Quinto, admita el error y pida perdón. Una de las cosas que ha caracterizado a casi todos los recientes fracasos corporativos ha sido el tratar de cubrir sus errores. Los ejecutivos de Enron, Tyco y WorldCom trataron de tapar sus errores. Por supuesto, esa actitud no es exclusiva de los negocios.
La gente de carácter débil en cualquier profesión es más rápida en cubrir sus errores que confesarlos. Observe el caso de Robert Torricelli, un ex senador de los Estados Unidos por el estado de Nueva Jersey. Luego de aceptar numerosos obsequios y más de $35,000 en contribuciones ilegales a su campaña, sostenía que no había hecho nada malo, aún después de recibir por parte del Comité de Ética del Senado una severa amonestación. Incluso después de abandonar la carrera en el Senado, su discurso de salida fue autojustificativo. En un fragmento dijo: "Esta es mi vida, estoy orgulloso de cada día y no cambiaría nada de ella". Pero luego se lamentó, porque los demás eran personas muy implacables. La gente confía y perdona más cuando los que cometen los errores son honestos con ellos y piden perdón. Opuesto a las acciones de Torricelli, se encuentra Harry Kramer, director ejecutivo de la productora de insumos médicos Baxter International. En el año 2001, cuando los pacientes de diálisis que utilizaban los productos de la compañía comenzaron a fallecer, Kramer retiró los productos como forma de precaución. Inició una investigación interna, contrató a expertos para buscar las posibles fallas y rápidamente presentó sus condolencias a los familiares de los pacientes afectados. Kramer podría haber hecho uso del control de daños y tratar de culpar a otros, pero en cambio sacó el producto del mercado y cerró esa división de la compañía, costándole $89 millones. Informó sobre el problema a sus competidores, quienes podrían experimentar las mismas dificultades. Lo hizo porque era lo correcto. También le recomendó al Comité de Compensaciones del Directorio que su bonificación por desempeño sea reducido como mínimo un 40% durante ese año. Kramer es señalado como alguien inexorablemente auténtico. Harry vive su vida de la forma en la que muchos quisieran vivir la propia, dice Donald P. Jacobs, decano emérito de la escuela Kellogg's. Puede estar seguro que actuará acorde a sus creencias. La forma en la que trata a sus colegas es la forma en la que él le gustaría que lo traten. Kramer salió de una terrible situación con integridad y actuando de acuerdo a la regla de oro. ¿Quién podría pedir más? Sexto, preste suma atención a las finanzas. Si usted quiere saber algo sobre el carácter de una persona, observe cómo maneja el dinero. Henry Ford decía: "El dinero no cambia al hombre, simplemente lo desenmascara". Si un hombre es naturalmente egoísta, arrogante o codicioso, el dinero saca a relucir esa faceta. ¿Es la gente generosa con el dinero de otros, pero no con el propio? ¿Insisten en que cada transacción debe beneficiarlos? ¿Hacen un trabajo más rápido y barato que el adecuado para obtener más ganancias? ¿Qué lugar ocupa el dinero en sus vidas? Las personas generalmente son encontradas en falta cuando hacen de las riquezas una prioridad mayor de la que deberían. Este era el problema del mítico rey Midas. En su vida, el dinero ocupaba el primer lugar, y paradójicamente, eso casi le costó todo lo que tenía. El filósofo Zenón de Citium dijo: "El hombre avaro es como el terreno árido del desierto, que absorbe toda el agua de lluvia y el rocío, pero no produce hierbas ni plantas para el beneficio de otros". Ya mencioné en el capítulo 5 que el dinero es simplemente una herramienta, pero es una herramienta filosa, que si se la maneja erróneamente puede causar mucho daño. Es por eso que debemos prestar suma atención a las finanzas. Si podemos mantener la actitud correcta respecto al dinero, entonces siempre será una herramienta útil, positiva, y nunca será destructiva. Como observó Barnum, el dinero es un terrible maestro, pero un excelente sirviente. Para evitar que el dinero se convierta en nuestro maestro, le recomiendo que haga lo siguiente: gane su dinero. La gente que trabaja por lo que tiene respeta las posesiones de los demás, y generalmente las personas disfrutan más si deben ganarlo ellas mismas. Sea escrupulosamente honesto. Repase sus movimientos para asegurarse que sus negocios financieros son honestos, no solo por el bien de los demás, sino por el suyo propio. Forbes observó: aquel que busca por todos los medios legítimos obtener la mayor cantidad de dinero que le sea posible es un hombre sabio, porque el dinero puede hacer tantas cosas útiles en este mundo, no solamente por uno mismo, sino por los demás.
Pero aquel que imagine por un momento que ganar dinero es más importante que ganarlo honestamente, es un completo idiota. Sea generoso. Se ha dicho que nos ganamos la vida por lo que tenemos, pero vivimos por lo que damos. Dar no solo ayuda a los demás y nos libera, sino que también pone el dinero en perspectiva, mejor que cualquier otra cosa que podamos hacer. Utilice el crédito sabia y convenientemente. El rey Salomón aconsejaba: los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Para mantener su libertad, trate de no incurrir en deudas. El presidente Calvin Coolidge dijo: no existe dignidad mayor ni independencia más importante que vivir por nuestros propios medios. Aprender a tener la actitud correcta frente al dinero y manejarlo correctamente, en vez de ser manejado por él, prepara el camino para muchas otras victorias del carácter en la vida de una persona. Séptimo, ubique a su familia antes que su trabajo. La lista de títulos que ha ganado y posiciones que ha ocupado es impresionante. Congresista de los Estados Unidos, embajador, oficial de enlace en China, jefe de la CIA, vicepresidente y finalmente presidente de los Estados Unidos. Pero cuando su vida pública terminó, George Bush dijo que todavía le quedaban los tres últimos más importantes que poseía: esposo, padre y abuelo. Esta es una gran perspectiva sobre la familia. Lamentablemente, mucha gente en nuestra cultura actual parece dispuesta a dejar a un lado a sus familias porque piensan que es lo que deben hacer para poder progresar en sus carreras. La tasa de divorcios lo comprueba, al igual que la imposibilidad de los padres divorciados que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. A la larga, priorizar a su familia no afectará su carrera, muy por el contrario, la beneficiará. Como lo dice el entrenador de la NBA, Pat Riley, mantenga a su familia financiera y moralmente durante un largo periodo de tiempo y podrá manejar el éxito por un largo periodo de tiempo. Las cosas más importantes primero. Si su vida está en orden, usted puede hacer todo lo que se proponga. Tener una familia fuerte y estable crea una plataforma de despegue para los demás éxitos durante una carrera y brinda un lugar de aterrizaje seguro cuando ella termina. Octavo, valore a la gente. Cuando la mayoría de la gente se propone desarrollar carácter, se concentran en lo que deben llegar a ser, lo cual es bueno, ya que esa es la mayor parte del proceso. Pero para estar preparado cuando las oportunidades doradas aparezcan, usted debe hacer algo más. Debe valorar a los demás lo suficiente como para darles algo suyo, su confianza. Después de todo, esa es la esencia de la regla de oro. En su libro Gerencia Ganadora, 6 estrategias para establecer organizaciones de alto rendimiento, Wolf J. Rinke escribe: si usted desconfía de sus empleados, se sentirá bien solo el 3% del tiempo. Si confía en su gente hasta que le den una razón para dejar de hacerlo, entonces estará bien el 97% del tiempo. Estos son muy buenos porcentajes. Cuando comencé a trabajar en este libro, una de las personas con las que hablé sobre este concepto fue Mike Abrashoff, autor de Es tu barco, las técnicas de gerencia del mejor barco de la Marina. Nos conocimos cuando él disertó en una conferencia que mi compañía auspició. Mike es un ejemplo de alguien que estaba listo cuando su oportunidad dorada se presentó y obtuvo el éxito practicando la regla de oro. Mike era exitoso incluso antes de tomar la primera misión a su cargo. Se había graduado de la Academia Naval de los Estados Unidos, era destacado oficial, obteniendo el rango de capitán, luego de 16 años, y había trabajado como asistente militar del Dr. William Perry, cuando éste era secretario de Defensa. Pero cuando Mike tomó el mando del destructor Benfold, lo aceptó como una oportunidad de hacer algo diferente, un enfoque al liderazgo mediante la regla de oro. Mike dice: durante los primeros 16 años de mi carrera perseguí la medalla de oro. Obtuve éxito, pero no era un éxito inusual. Pero en los últimos 2, busqué la regla de oro. Tomé el mando de mi barco y también de mi vida. Antes trabajaba de acuerdo a lo que pensaba que eran las expectativas de la organización.
pero me di cuenta del final de ese tipo de pensamiento. Entonces, cuando vi a mi familia dejando el barco, pensé que era mi oportunidad para cambiar para siempre las cosas. La marina es como un árbol lleno de monos. Si usted está en la cima del árbol, todo lo que ve cuando mira hacia abajo es un montón de caras mirándolo. Cuando usted está al pie del árbol y mira hacia arriba, obtiene una vista muy diferente. Mike decidió ponerse en el lugar de sus marineros. Entrevistó individualmente a cada uno de ellos a fin de saber cuáles eran sus valores, y luego hizo algunos cambios para demostrarles su interés por ellos. Por ejemplo, envió a los cocineros del barco a la escuela culinaria y ofreció cursos a bordo. Pedía a sus oficiales que trataran a los recién llegados de la misma forma que les gustaría que traten a sus propios hijos, y los facultó a todos los oficiales y reclutas por igual, a tomar decisiones y a trabajar para hacer del barco el mejor de la marina, confiando en ellos y alentándolos con las palabras: es tu barco. Lo bueno empezó a suceder cuando priorizamos la regla de oro, dice Mike. Mi prioridad fue la gente, en vez de un posible ascenso, y como resultado de eso, recibí una recompensa 1000 veces mayor. Eso es lo que yo llamo sacar la mayor ventaja posible de una oportunidad dorada. Capítulo 6. Aproveche su oportunidad dorada. Yo creo que casi todos están buscando su oportunidad dorada. Los hombres de negocios en particular tienen un don especial para estas cosas. Recientemente le pedí a Kathy Widge, mi asistente de investigación, que buscara en Internet la frase oportunidad dorada. Ella lo hizo y en menos de un segundo el buscador Google nos devolvió más de 1.300.000 entradas con esa frase. Encontramos ofertas de todo tipo, autoproclamándose ser una oportunidad dorada, desde comprar un restaurante de pollo frito, franquicias de joyería para novias, obtener consejos sobre mercaderías redituables o contratar servicios de reciclado multifamiliar de residuos sólidos. Incluso encontramos una oferta para desarrollar proteínas en huevos de gallina, lo que sea que eso signifique. ¿Cómo hacemos para encontrar una verdadera ocasión de oro en medio de todas las ofertas que en realidad las presentan para engañar? No busque muy lejos. La mayoría piensa que sus mejores oportunidades vendrán de un trabajo o una inversión. Pero la verdad es que lo mejor viene por cambiar quién usted es. Es como ofrecerle un lugar en el equipo olímpico a alguien que nunca se ha entrenado para tal evento. La buena noticia es que se le ha ofrecido una oportunidad única para ganar. La mala noticia es que no está preparado para ello. Una cosa lleva a la otra. Sospecho que ese es el problema de algunos de los ejecutivos que arruinaron sus carreras y destruyeron sus compañías en los últimos años. Ellos no habían incorporado interiormente los cimientos éticos antes de obtener el poder. Su carácter débil los llevó a tomar malas decisiones y con cada una de ellas se metieron en más complicaciones. Los problemas de carácter tienden a acumularse rápidamente. C.S. Lewis nos da una percepción del proceso utilizando una metáfora militar. Él explica: el bien y el mal crecen a un interés compuesto. Esa es la razón por la cual las pequeñas decisiones que usted y yo tomamos diariamente tienen una importancia infinita. Una buena acción hoy, aunque sea la más pequeña, es la captura de un punto estratégico a partir del cual, en unos meses, usted puede obtener victorias con las que nunca soñó. Una indulgencia aparentemente trivial de lujuria o ira hoy es como un desembarco del enemigo desde donde él puede lanzar un ataque que de otra forma le sería imposible. Si usted quiere buscar oportunidades doradas, entonces busque primero desarrollar un carácter fuerte. Eso le permitirá enfrentar cualquier desafío ético que pueda esperarlo en el camino y obtener lo mejor de sus oportunidades, cuando éstas se presenten. Yo le sugiero que proceda de la siguiente manera. Primero, sea responsable de sus acciones. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, observó: la responsabilidad es proporcional a la oportunidad. ¿Por qué es esto? Porque una persona responsable puede estar segura que elegirá lo correcto
y no lo ventajoso. Esa persona sigue las palabras del historiador Will Durant, quien dice: no se preocupe por su felicidad, cumpla con su deber. Escuché decir alguna vez que la frustración es no tener a nadie a quien echarle la culpa más que a uno mismo. Pero rara vez la gente que siempre está culpando a los demás tiene oportunidades doradas, e incluso las pocas oportunidades que puedan llegar a tener se desvanecen entre sus dedos. Cuando eso sucede, uno escucha los pretextos culpando a los demás. Sus excusas se dividen en 3 categorías. Los que culpan a las circunstancias de la vida, los que culpan a sus problemas personales del pasado, y los que culpan a los otros por sus obstáculos. Si desea que los demás confíen en usted y quiere alcanzar el éxito, debe ser responsable de sus acciones. Winston Churchill estaba en lo cierto cuando decía que la responsabilidad era el precio de la grandeza. Es también el cimiento para la oportunidad. Segundo, desarrolle disciplina personal. He visto recientemente los resultados de una encuesta que decía que el 82% de los ejecutivos corporativos admitían hacer trampa cuando jugaban al golf, y que el 72% creía que las acciones de los negocios y el golf eran paralelas entre sí. ¿Por qué será que aun cuando la gente ve un paralelo entre los juegos y la vida, siguen prefiriendo tomar atajos? Yo creo que la respuesta yace en que carecen de conducta. La gente que no logra desarrollar disciplina personal se ven frecuentemente tentados a hacer trampa para mantenerse donde están. En las palabras de Jackson Brown, el talento sin disciplina es como un pulpo en patines. Hay mucho movimiento, pero uno nunca sabe si va a ir hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados. El clérigo del siglo XIX y profesor de Oxford, Liddon, dijo: lo que hacemos en una ocasión clave dependerá probablemente de lo que ya somos, y lo que somos será el resultado de previos años de autodisciplina. Las personas que deseen mejorar su carácter y sus oportunidades de éxito deben disciplinarse en lo que se refiere a, primero, tiempo. Dado que no puede controlar cuánto tiempo tiene, debe controlar cómo lo utiliza. Segundo, energía. Trate siempre de utilizar su energía en sus fortalezas. Tercero, objetivos. Usted no puede hacerlo todo, así que debe disciplinarse para hacer las cosas importantes. Cuarto, humor. Si no controla sus emociones, ellas lo controlarán a usted. Las personas exitosas que trabajan bien con los demás y se gozan en los desafíos, al igual que en las oportunidades, no ven a la disciplina como algo negativo o restrictivo. Ellos la aceptan. Vincent Lombardi, el legendario entrenador del equipo Green Packers, afirmó: no he conocido a ningún hombre digno que en el fondo de su corazón no haya apreciado los obstáculos y la disciplina. Tercero, conozca sus debilidades. Una noche en la residencia del presidente Roosevelt, el naturalista William Bibb caminaba por el jardín con su anfitrión, mirando el cielo lleno de estrellas y encontrando un pequeño brillo debajo de la constelación Pegaso, dijo: esta es Andrómeda, la galaxia espiral. Es tan extensa como la Vía Láctea. Está formada por 100.000 millones de astros. Es una de las 1.000 millones de galaxias que existen. El presidente lo miró y le dijo: ya me di cuenta lo pequeños que somos. Vayamos a dormir. Theodore Roosevelt era especialmente bueno manteniendo las cosas en perspectiva. Parte de ello era porque se conocía a sí mismo y conocía sus debilidades. Como lo expliqué en el libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, cuando era un niño, Roosevelt era débil, asmático y estaba por debajo del peso normal. Consciente de esto, se dedicó a fortalecer su cuerpo, trabajó como vaquero, fue oficial de caballería y practicó boxeo. Cambió y pasó de ser un muchacho débil a ser nuestro presidente más vigoroso. Ser precavido es estar preparado de antemano. La gente que conoce sus debilidades raramente es tomada por sorpresa, ni permiten que otros exploten sus debilidades. Por el contrario, la gente que se engaña o quienes pretenden ser fuertes cuando no lo son, se dirigen directo al fracaso.
Cuarto, alinee sus prioridades con sus valores. La integridad puede ser definida como hacer que sus creencias y sus actitudes coincidan. Cuando las personas dicen que creen en una cosa y luego hacen deliberadamente otra cosa, es obvio que carecen de integridad. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que no se dan cuenta que sus acciones contradicen sus creencias? Aun cuando no sea deliberadamente esa persona, tienen un problema de integridad. La definición más básica de integridad incluye la idea de que algo está entero y completo. Si usted afirma una cosa, pero hace otra completamente distinta, está dividido. Y como el presidente Abraham Lincoln dijo, una casa dividida no puede mantenerse en pie. La solución es simple, aunque no necesariamente fácil. Defina sus valores y alinee sus prioridades. Quinto, admita el error y pida perdón. Una de las cosas que ha caracterizado a casi todos los recientes fracasos corporativos ha sido el tratar de cubrir sus errores. Los ejecutivos de Enron, Tyco y WorldCom trataron de tapar sus errores. Por supuesto, esa actitud no es exclusiva de los negocios. La gente de carácter débil en cualquier profesión es más rápida en cubrir sus errores que confesarlos. Observe el caso de Robert Torricelli, un ex senador de los Estados Unidos por el estado de Nueva Jersey. Luego de aceptar numerosos obsequios y más de $35,000 en contribuciones ilegales a su campaña, sostenía que no había hecho nada malo, aún después de recibir por parte del Comité de Ética del Senado una severa amonestación. Incluso después de abandonar la carrera en el Senado, su discurso de salida fue autojustificativo. En un fragmento dijo, «Esta es mi vida, estoy orgulloso de cada día y no cambiaría nada de ella». Pero luego se lamentó, porque los demás eran personas muy implacables. La gente confía y perdona más cuando los que cometen los errores son honestos con ellos y piden perdón. Opuesto a las acciones de Torricelli, se encuentra Harry Kramer, director ejecutivo de la productora de insumos médicos Baxter International. En el año 2001, cuando los pacientes de diálisis que utilizaban los productos de la compañía comenzaron a fallecer, Kramer retiró los productos como forma de precaución. Inició una investigación interna, contrató a expertos para buscar las posibles fallas y rápidamente presentó sus condolencias a los familiares de los pacientes afectados. Kramer podría haber hecho uso del control de daños y tratar de culpar a otros, pero en cambio sacó el producto del mercado y cerró esa división de la compañía, costándole $189 millones. Informó sobre el problema a sus competidores, quienes podrían experimentar las mismas dificultades. Lo hizo porque era lo correcto. También le recomendó al comité de compensaciones del directorio que su bonificación por desempeño sea reducido como mínimo un 40% durante ese año. Kramer es señalado como alguien inexorablemente auténtico. Harry vive su vida de la forma en la que muchos quisieran vivir la propia, dice Donald P. Jacobs, decano emérito de la escuela Kellogg's. Puede estar seguro que actuará acorde a sus creencias. La forma en la que trata a sus colegas es la forma en la que él le gustaría que lo traten. Kramer salió de una terrible situación con integridad y actuando de acuerdo a la regla de oro. ¿Quién podría pedir más? Sexto, preste suma atención a las finanzas. Si usted quiere saber algo sobre el carácter de una persona, observe cómo maneja el dinero. Henry Ford decía, el dinero no cambia al hombre, simplemente lo desenmascara. Si un hombre es naturalmente egoísta, arrogante o codicioso, el dinero saca a relucir esa faceta. ¿Es la gente generosa con el dinero de otros, pero no con el propio? ¿Insisten en que cada transacción debe beneficiarlos? ¿Hacen un trabajo más rápido y barato que el adecuado para obtener más ganancias? ¿Qué lugar ocupa el dinero en sus vidas? Las personas generalmente son encontradas en falta cuando hacen de las riquezas una prioridad mayor de la que deberían. Este era el problema del mítico rey Midas. En su vida, el dinero ocupaba el primer lugar, y paradójicamente, eso casi le costó todo lo que tenía. El filósofo Zenón de Citium dijo, el hombre avaro es como el terreno árido del desierto, que absorbe toda el agua de lluvia y el rocío, pero no produce hierbas ni plantas para el beneficio de otros.
Ya mencioné en el capítulo 5 que el dinero es simplemente una herramienta, pero es una herramienta filosa, que si se la maneja erróneamente puede causar mucho daño. Es por eso que debemos prestar suma atención a las finanzas. Si podemos mantener la actitud correcta respecto al dinero, entonces siempre será una herramienta útil, positiva y nunca será destructiva. Como observó Barnum, el dinero es un terrible maestro, pero un excelente sirviente. Para evitar que el dinero se convierta en nuestro maestro, le recomiendo que haga lo siguiente. Gane su dinero. La gente que trabaja por lo que tiene respeta las posesiones de los demás y generalmente las personas disfrutan más si deben ganarlo ellas mismas. Sea escrupulosamente honesto. Repase sus movimientos para asegurarse que sus negocios financieros son honestos, no solo por el bien de los demás, sino por el suyo propio. Forbes observó: aquel que busca por todos los medios legítimos obtener la mayor cantidad de dinero que le sea posible es un hombre sabio, porque el dinero puede hacer tantas cosas útiles en este mundo, no solamente por uno mismo, sino por los demás. Pero aquel que imagine por un momento que ganar dinero es más importante que ganarlo honestamente, es un completo idiota. Sea generoso. Se ha dicho que nos ganamos la vida por lo que tenemos, pero vivimos por lo que damos. Dar no solo ayuda a los demás y nos libera, sino que también pone el dinero en perspectiva, mejor que cualquier otra cosa que podamos hacer. Utilice el crédito sabia y convenientemente. El rey Salomón aconsejaba: los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Para mantener su libertad, trate de no incurrir en deudas. El presidente Calvin Coolidge dijo: no existe dignidad mayor ni independencia más importante que vivir por nuestros propios medios. Aprender a tener la actitud correcta frente al dinero y manejarlo correctamente, en vez de ser manejado por él, prepara el camino para muchas otras victorias del carácter en la vida de una persona. Séptimo, ubique a su familia antes que su trabajo. La lista de títulos que ha ganado y posiciones que ha ocupado es impresionante. Congresista de los Estados Unidos, embajador, oficial de enlace en China, jefe de la CIA, vicepresidente y finalmente presidente de los Estados Unidos. Pero cuando su vida pública terminó, George Bush dijo que todavía le quedaban los 3 últimos más importantes que poseía: esposo, padre y abuelo. Esta es una gran perspectiva sobre la familia. Lamentablemente, mucha gente en nuestra cultura actual parece dispuesta a dejar a un lado a sus familias porque piensan que es lo que deben hacer para poder progresar en sus carreras. La tasa de divorcios lo comprueba, al igual que la imposibilidad de los padres divorciados que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. A la larga, priorizar a su familia no afectará su carrera, muy por el contrario, la beneficiará. Como lo dice el entrenador de la NBA, Pat Riley, mantenga a su familia financiera y moralmente durante un largo periodo de tiempo y podrá manejar el éxito por un largo periodo de tiempo. Las cosas más importantes primero. Si su vida está en orden, usted puede hacer todo lo que se proponga. Tener una familia fuerte y estable crea una plataforma de despegue para los demás éxitos durante una carrera y brinda un lugar de aterrizaje seguro cuando ella termina. Octavo, valore a la gente. Cuando la mayoría de la gente se propone desarrollar carácter, se concentran en lo que deben llegar a ser, lo cual es bueno, ya que esa es la mayor parte del proceso. Pero para estar preparado cuando las oportunidades doradas aparezcan, usted debe hacer algo más. Debe valorar a los demás lo suficiente como para darles algo suyo, su confianza. Después de todo, esa es la esencia de la regla de oro. En su libro Gerencia Ganadora, 6 estrategias para establecer organizaciones de alto rendimiento, Wolf J. Rinke escribe: si usted desconfía de sus empleados, se sentirá bien solo el 3% del tiempo. Si confía en su gente hasta que le den una razón para dejar de hacerlo, entonces estará bien el 97% del tiempo. Estos son muy buenos porcentajes. Cuando comencé a trabajar en este libro,
Una de las personas con las que hablé sobre este concepto fue Mike Abrashoff, autor de Es tu barco, las técnicas de gerencia del mejor barco de la Marina. Nos conocimos cuando él disertó en una conferencia que mi compañía auspició. Mike es un ejemplo de alguien que estaba listo cuando su oportunidad dorada se presentó y obtuvo el éxito practicando la regla de oro. Mike era exitoso incluso antes de tomar la primera misión a su cargo. Se había graduado de la Academia Naval de los Estados Unidos, era destacado oficial, obteniendo el rango de capitán, luego de 16 años, y había trabajado como asistente militar del Dr. William Perry, cuando éste era secretario de Defensa. Pero cuando Mike tomó el mando del destructor Benfold, lo aceptó como una oportunidad de hacer algo diferente, un enfoque al liderazgo mediante la regla de oro. Mike dice: durante los primeros 16 años de mi carrera perseguí la medalla de oro. Obtuve éxito, pero no era un éxito inusual. Pero en los últimos 2, busqué la regla de oro. Tomé el mando de mi barco y también de mi vida. Antes trabajaba de acuerdo a lo que pensaba que eran las expectativas de la organización, pero me di cuenta del final de ese tipo de pensamiento. Entonces, cuando vi a mi familia dejando el barco, pensé que era mi oportunidad para cambiar para siempre las cosas. La Marina es como un árbol lleno de monos. Si usted está en la cima del árbol, todo lo que ve cuando mira hacia abajo es un montón de caras mirándolo. Cuando usted está al pie del árbol y mira hacia arriba, obtiene una vista muy diferente. Mike decidió ponerse en el lugar de sus marineros. Entrevistó individualmente a cada uno de ellos a fin de saber cuáles eran sus valores, y luego hizo algunos cambios para demostrarles su interés por ellos. Por ejemplo, envió a los cocineros del barco a la escuela culinaria y ofreció cursos a bordo. Pedía a sus oficiales que trataran a los recién llegados de la misma forma que les gustaría que traten a sus propios hijos, y los facultó a todos los oficiales y reclutas por igual, a tomar decisiones y a trabajar para hacer del barco el mejor de la Marina, confiando en ellos y alentándolos con las palabras: es tu barco. Lo bueno empezó a suceder cuando priorizamos la regla de oro, dice Mike. Mi prioridad fue la gente, en vez de un posible ascenso, y como resultado de eso, recibí una recompensa 1000 veces mayor. Eso es lo que yo llamo sacar la mayor ventaja posible de una oportunidad dorada. Capítulo 7. Cómo desarrollar el toque de Midas. Cuando yo era niño aprendí sobre la mitología griega en la escuela. Una de las historias que siempre quedó grabada en mi memoria es la del rey Midas. Él era el rey de la antigua Frigia. Un día ayudó a un viejo amigo de Dionisio, el dios de la fecundidad y la viña, y como recompensa a su ayuda, le fue concedido un deseo. Pidió que todo lo que tocase se convirtiera en oro. Luego de que su deseo fue concedido, Midas tocó un árbol y se convirtió en oro. Tocó un caballo y se convirtió en oro sólido. En cuestión de minutos se había convertido en el hombre más rico del mundo. Su problema comenzó cuando tuvo hambre. Se sentó a la mesa y la carne que tocó se convirtió en oro. Lo mismo sucedió con el vino cuando trató de beber. Pero lo peor sucedió cuando su hija lo abrazó. Instantáneamente se convirtió en una estatua de oro. Al final Midas terminó rogándole a Dionisio que le retire el poder que le había dado. Dionisio envió a Midas al manantial del río Pactolo, donde debía bañarse para volver a ser una persona normal. Allí se fue, llevando a su hija con él, y ambos volvieron a su estado anterior. Midas solo pudo volver a ser feliz luego de perder su poder de convertir todo en oro. Oro verdadero. Hoy en día, cuando se le dice a alguien que tiene el toque de Midas, se le está haciendo un cumplido. Es un indicio de que tiene una gran habilidad para ganar dinero. Pero una fijación, con el solo propósito de obtener riquezas, es tan dañino en la actualidad como lo fue en el pasado, en el tiempo de la Grecia antigua. Forbes, editor, empresario y fundador de la revista Forbes, comenta: ¿son sus deseos puramente egoístas? Sus deseos se inclinan hacia una gran casa, automóviles, ropa fina, atracciones en abundancia, etc. Si este es su caso, observe a la gente que tiene estas cosas.
¿Piensa que ellos son más felices que usted? ¿Son mejores moralmente hablando? ¿Son más fuertes físicamente? ¿Son más queridos por sus amigos que usted por los suyos? Carnegie dice, los millonarios raramente sonríen, y esto es sustancialmente verdad. La verdadera riqueza no se encuentra en lo asequible, como decía el clérigo y abolicionista de la esclavitud del siglo XIX, Harry Beecher. En este mundo no es lo que ganamos, sino lo que dejamos de lado, lo que nos hace ricos. El oro de los tontos. Yo creo que existe una riqueza mayor que el dinero y proviene de cómo interactúa con los demás. La gente que practica la regla de oro trata a los demás con dignidad y respeto, y se siente satisfecha sabiendo que vive una vida ética. Sin embargo, es posible llevar la regla de oro a otro nivel. Usted puede desarrollar el toque de Midas con la gente, focalizándose en agregar valor a los demás en vez de pensar en usted y sus posibles ganancias. Dar de corazón es el mayor nivel de vida. Hace del mundo un lugar mejor y también mejores negocios. Steiner afirmó, deberíamos tener mejores negocios al darnos cuenta que invertir dinero en industrias y desarrollar recursos naturales da resultado, pero que invertir en las personas y tratar de desarrollar y mejorar los recursos humanos da mayores dividendos. Si usted desea algo más que una cuenta en el banco y desea construir verdaderas riquezas invirtiendo en la gente, entonces trate de vivir manteniéndose firme, practicando lo siguiente. Primero, trate a las personas mejor de lo que ellas lo tratan a usted. Es fácil amar a las personas que nos aman y demostrar amabilidad por las personas que nos tratan bien. Es algo más que cortesía común. Pero, ¿cómo responde a un maltrato por parte de los demás? ¿Devuelve falta de respeto con la misma moneda? ¿Agresión con agresión? No hace falta mucho para que una falta de amabilidad derive en un conflicto mayor. Observe estos triviales desencuentros que determinaron situaciones terribles. Hace 900 años, una disputa entre las ciudades de Módena y Bolonia por un balde dio comienzo a una guerra que casi devastó Europa. Un emperador chino declaró una guerra por la rotura de una tetera. Suecia y Polonia se enfrentaron duramente en 1654 porque el rey de Suecia descubrió que su nombre en los mensajes oficiales solo tenía 2 etcéteras en vez de 3, como tenía el rey de Polonia. El derrame de un vaso de agua sobre el marqués de Torrey llevó a la guerra a Francia e Inglaterra. Por arrojarle una lente de cristal de roca al duque de Guise, un niño causó la masacre de Baix y la guerra de los 30 años. Solo una persona de fuerte carácter puede tratar a los demás mejor de lo que ellos la tratan. Como dijo el líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., el perdón no es un acto ocasional, es una actitud permanente. Si todos practicaran la regla de oro, el mundo sería un mejor lugar. Pero piense qué mundo tendríamos si todos nos esforzáramos por tratar a los demás mejor de lo que son tratados. Yo llamo a eso vivir según la regla de platino. Mi padre me enseñó a tratar siempre mejor a los demás de lo que ellos me trataban a mí. Él era presidente de una facultad. Y recuerdo una ocasión en que un directivo de la facultad le preguntó cuál era su opinión sobre cierto hombre que vivía en nuestra comunidad. Mi padre respondió, creo que es un buen hombre. Bueno, debería escuchar lo que dice de usted, le respondió. Y a continuación le contó lo que este hombre decía sobre mi padre. ¿Y ahora qué piensa sobre ese hombre?, insistió el miembro de la facultad. Ya le he dicho, respondió mi padre. Creo que es un buen hombre. Incluso después de lo que él ha dicho sobre usted. Usted me preguntó qué pienso sobre él. No lo que él piensa sobre mí, respondió mi padre. Yo he trabajado toda mi vida para seguir ese ejemplo, aunque no soy tan bueno como él en practicar la regla de platino. Intento tratar a las personas que conozco con respeto. Deseo ser un dador en cada relación. Puedo decir honestamente que no tengo enemigos. Si tengo un problema con alguien, trato de solucionarlo cuanto antes. Así puedo seguir adelante. No mantengo rencores. Cuanto más tiempo lo lleva con usted,
más peso ocasionan. Intente tratar a los demás mejor de lo que ellos lo tratan, incluso cuando no lo traten con el respeto que usted merece. Trate de ser amable, en vez de tratar a los demás como unos más del montón. Encontrará esto muy liberador. Segundo, camine la segunda milla. Existe un viejo chiste que yo decía en las conferencias de liderazgo que dice así: a continuación, encontrará estadísticas absolutamente irrefutables que le mostrarán la razón de su cansancio. No existen tantas personas trabajando en la actualidad como usted pudo haber pensado, al menos según lo que indica esta encuesta. La población de este país asciende a casi 250 millones. 84 millones tienen más de 64 años y están retirados. Esto nos deja 166 millones para hacer el trabajo. Los menores de 20 años totalizan 95 millones. Esto nos deja 71 millones para hacer el trabajo. 27 millones son empleados del gobierno. Esto nos deja a 44 millones para hacer el trabajo. 14 millones están en las Fuerzas Armadas. Esto nos deja a 30 millones para hacer el trabajo. Reste 20 millones. El número de estados y oficinas municipales. Esto nos deja a 10 millones para hacer el trabajo. 6 millones están en hospitales, instituciones mentales y asilos. Esto nos deja a 4 millones para hacer el trabajo. Ahora bien, tal vez les resulte interesante saber que hay 3.999.998 personas en cárceles y prisiones. Esto deja todo el trabajo a solo 2 personas. Esas somos usted y yo. Y yo justo me estoy yendo de vacaciones. Este chiste puede parecer banal, pero contiene una semilla de verdad. Pareciera que hay mucha gente en el mundo que no están haciendo su parte del trabajo. La gente que hace lo mínimo y necesario nunca logrará mucho en la vida, para ellos ni para los demás. La anfitriona televisiva Oprah Winfrey dice: dar lo mejor de mí me ubica en el mejor lugar para el próximo momento. Yo coincido con eso de todo corazón. Y eso es verdad, no solo a nivel laboral, sino también cuando se trata de relaciones personales. Esa es la razón por la que le sugiero caminar la segunda milla. Le explicaré qué quiero decir con esto y de dónde proviene esta expresión. 2000 años atrás, en el Imperio Romano, un oficial romano podía obligar a cualquiera a llevar una carga por una milla. Era un derecho reservado al oficial, y si la persona se rehusaba, quedaba en peligro. Así que caminar la primera milla era cumplir con lo solicitado. Yo le recomiendo que no solo haga esto, sino que vaya más allá. Vea esa milla extra como una oportunidad de hacer un impacto positivo en la vida de los demás, agregando un valor a la gente. Una persona con una actitud proclive a caminar la segunda milla es alguien que se preocupa más de lo que los demás piensan que es sabio, arriesga más de lo que los demás piensan que es seguro, sueña más de lo que los demás piensan que es práctico, espera más de lo que los demás piensan que es posible, trabaja más de lo que los demás piensan que es necesario. Como mi amigo Zig Ziglar dice, no existen problemas de tráfico en la segunda milla. Si usted siempre hace más de lo esperado, no solo se destacará del resto, sino que también ayudará a otros a alcanzar su nivel. Tercero, ayude a la gente que no puede ayudarlo. Vivimos en un mundo competitivo. Los negocios están preparados para acabar con los competidores. Los equipos deportivos buscan cualquier debilidad de su competidor para aprovecharlo en su contra y ganar. Incluso los programas televisivos de reality show muestran gente enfrentándose mutuamente para lograr ser el último sobreviviente. Generalmente definimos nuestro éxito midiendo cuán mejores somos nosotros de las otras personas. Y cuando ayudamos a los demás, tratamos de obtener un beneficio. Enfrentémoslo. No siempre pensamos como el escritor John Bunyan, quien decía: no has hecho nada exitoso hoy si no has hecho algo por alguien que nunca te podrá pagar por ello. Pero eso es lo que debemos hacer si queremos vivir una vida al máximo nivel. Uno de mis ejemplos favoritos de esta clase de ayuda sucedió durante las Olimpiadas de Invierno de 1964. Por ese entonces, el mejor deportista en carrera de trineos de todos los tiempos, el italiano Eugenio Monti, participaba en una competencia en pareja. El equipo italiano hizo un muy buen tiempo en la primera vuelta. El equipo británico también, cuyo conductor era Tony Nash,
Luego de la segunda vuelta, Monty estaba en primer lugar, y mientras el equipo británico no lo pasara, él y su compañero ganarían la medalla de oro. Mientras el equipo británico se preparaba para la segunda y última vuelta, descubrieron algo verdaderamente desmoralizador. Durante la primera vuelta, un tornillo se había roto en su eje posterior, y ellos no tenían un reemplazo. No tenían más opciones que abandonar la carrera. Pero Eugenio Monty, que estaba esperando en el pie de la colina el resultado de su compañero para ver si mantenían el primer lugar o no, escuchó lo que le había sucedido al equipo británico. Así que sacó el tornillo de su propio eje y se lo envió a su competidor. El equipo de Nash lo utilizó, hicieron su vuelta y ganaron la medalla de oro. Monty y su compañero de equipo terminaron en tercer lugar. Nash no podía pagarle a Monty lo que hizo por él, y Monty no podía obtener ningún beneficio de su acción, pero lo hizo de todas formas. Las críticas de la prensa italiana contra Monty fueron mordaces, pero él les hizo saber que quería ganar solo si era verdaderamente el mejor competidor. Tony Nash no ganó porque yo le di ese tornillo, explicó Monty. Tony Nash ganó porque era el mejor conductor. Si usted quiere ayudar a la gente, entonces adopte el siguiente lema del evangelista del siglo XIX, D.L. Moody. Haga todo el bien que le sea posible, a todas las personas que le sea posible, en todas las formas que le sea posible, por todo el tiempo que le sea posible. Cuarto, haga lo correcto cuando lo natural sea hacer lo contrario. Si usted tiene más de 30 años, entonces seguramente recordará la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante más de 3 décadas, la relación entre estos dos gobiernos se caracterizó por la desconfianza y la hostilidad. Cuando Ronald Reagan asumió como presidente de los Estados Unidos, decidió que quería cambiar la relación entre esas dos superpotencias. Su primer paso fue escribirle una carta personal a Leonid Brezhnev, el premier soviético, pidiéndole que busquen una paz duradera. Decir que la proposición de Reagan fue recibida fríamente es poco decir. Hubiera sido muy fácil y natural para Reagan abandonar el intento de mejorar la relación con los soviéticos. Pero él perseveró, y eventualmente el hielo se derritió y la cortina de hierro cayó. La escritora de discursos de Reagan, Peggy Noonan, lo resume de la siguiente forma. Cuando usted es fuerte, se puede permitir ser débil. Cuando usted es fuerte, puede sentirse confiado al dar el primer paso, la primera petición, un pedido o súplica. Pero cuando piensa que es débil o teme que el mundo piense que es débil, usted se siente necesitado a montar el gran show de ser fuerte y nunca escribir una carta personal pidiendo la paz. Es difícil hacer lo correcto cuando hacer lo incorrecto es más fácil. Requiere un gran carácter, pero la recompensa puede ser notable, como lo fue para Reagan. Eso no significa que siempre exista una recompensa porque tal vez no la haya. Pero si hace lo incorrecto en vez de lo correcto, seguro no puede haber una buena recompensa. Quinto, mantenga sus promesas incluso cuando lo perjudique. Charles Brewer, el fundador de Mindspring Enterprises, ha hecho la promesa de mantener los fundamentos de su compañía. Cuando fue creada en 1993, él realizó la siguiente afirmación respecto de los principales valores de la compañía. Tomamos los compromisos con cuidado y luego nos mantenemos fieles a ellos. En todas las cosas hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Él creía que si pudiese crear un ambiente laboral donde cumplir con las promesas fuera la norma en vez de la excepción, aventajarían considerablemente a sus competidores. Ciertamente Brewer es diferente de sus competidores. Un estudio conducido por el Dr. Pat Lynch fue publicado recientemente en el Journal of Business Ethics. Lynch le pidió a más de 700 empresarios y estudiantes graduados en comercio que enumeren sus valores en su lugar de trabajo. Además de cumplir con las promesas asumidas, se encontraban ítems tales como la competencia, la ética laboral, la antigüedad y vencer las adversidades. Lynch descubrió que cumplir con las promesas era la última opción en las listas de estas personas. Y esto fue así sin importar género, experiencia ni religión.
ironía se encuentra en que mantener una promesa es la piedra angular de todas las relaciones y es absolutamente esencial para el éxito en los negocios. Joseph Abruzzese, presidente de la división de ventas de CBS Television, observa: en lo que se refiere a la venta de espacio comercial, la integridad lo es todo. Alrededor del 80% de los negocios provienen de la misma gente año tras año. Así que las ventas son prácticamente la fuerza de las relaciones. Al final, el intermediario honesto realmente gana. ¿Dónde está su límite en cuanto a mantener una promesa? Probablemente usted no tenga problemas en cumplir una promesa cuando le es conveniente, pero ¿qué sucede cuando no lo es? ¿Qué le parece cumplir una promesa que realmente lo perjudique? Eso es lo que hizo Sir Walter Scott. Tal vez lo conozca. Biógrafo, crítico, historiador y poeta, Sir Scott es considerado el padre de las novelas históricas y se le atribuye haber influido en novelistas tales como León Tolstoy, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Honoré de Balzac, entre otros. Scott nació en el año 1771 en Edimburgo, Escocia. Comenzó su vida profesional como abogado tras un aprendizaje con su padre, pero se inclinó hacia la escritura y rápidamente se convirtió en el novelista más popular de su época. En 1808 comenzó sus funciones como socio en una editorial que le permitió obtener mayores ganancias de las que obtenía ubicando sus trabajos con otros editores. En 1826, su editorial se encontró en graves problemas financieros cuando fue alcanzado por la bancarrota de otra compañía. La deuda era enorme para la época, 144.000 libras esterlinas. Scott podría haber evitado la responsabilidad de pagar la deuda si se declaraba en bancarrota, pero no lo hizo. En cambio, accedió a pagarla en su totalidad. Durante los siguientes 6 años, Scott, que ya era un autor prolífico, escribió montañas de páginas para ganar dinero. Vendió derechos de autor, hizo todo lo que pudo. Al morir, había obtenido 70.000 libras. Algunos dicen que escribió hasta morir, pero incluso su testamento tenía instrucciones sobre cómo se podían vender trabajos adicionales para saldar la deuda en su totalidad. No solo no permitió que el dolor le obstaculice cumplir su promesa, sino que tampoco permitió que la muerte lo haga. Es difícil encontrar gente como Scott en estos días. Muchos de nosotros preferimos hacer lo que nos resulta más fácil en vez de hacer lo correcto. Pero si realmente queremos vivir según la regla de oro, entonces sería bueno seguir su ejemplo. El estándar de oro. ¿Dónde está puesta su atención actualmente? ¿Está tratando de construir una vida de oro? ¿Cuáles son las oportunidades que está buscando? Si las pudiera alcanzar, ¿qué recompensas le brindarían? ¿Riquezas? ¿Ascensos? ¿Reconocimiento? ¿Premios? Ubiquémoslas en perspectiva. Conteste el siguiente cuestionario. 1. Nombre a las 5 personas más ricas del mundo. 2. Nombre a los últimos 5 ganadores del premio Pulitzer. 3. Nombre a las 5 ganadoras del concurso Miss Universo. 4. Nombre a 10 personas que hayan ganado el premio Nobel. 5. Nombre a los últimos 6 ganadores del premio Oscar por mejor actor y mejor actriz. ¿Cómo le fue? ¿Cuántos nombres conoce? ¿La mitad? ¿Un 75%? Esas personas, los mejores del mundo en lo que hacen, han logrado mucho. Han probado que tienen un toque mágico en su área de experiencia y han alcanzado el máximo de reconocimiento. Pero, ¿qué clase de impacto han hecho? Más específicamente, ¿qué impacto han ocasionado en usted? Obviamente, no mucho, si ni siquiera puede recordar la mayoría de sus nombres. Ahora quiero que conteste otro cuestionario. 1. Nombre a 3 maestros que lo hayan inspirado a obtener logros en la escuela. 2. Nombre a 3 amigos que lo ayudaron en un momento difícil. 3. Nombre a 5 personas que le hayan enseñado algo valioso. 4. Nombre a 3 personas que lo hayan hecho sentir apreciado y especial. 5. Nombre a 5 personas
con las que ha compartido un momento divertido. Y 6. Nombre a 6 héroes cuyas historias lo hayan inspirado. Tal vez tampoco haya logrado un 100% en este segundo cuestionario, pero estoy seguro que obtuvo una puntuación mejor que la primera. ¿Por qué? Porque estas son personas que tuvieron el toque de Midas en su vida. Agregar valor a su vida era importante para ellos. Se concentraron en otros, no solo salir adelante financieramente. Si usted quiere hacer algo que impacte en la vida de los demás, entonces trátelos mejor de lo que ellos lo tratan. Camine la segunda milla. Ayude a la gente que no pueda ayudarlo. Haga lo correcto cuando sea natural hacer lo incorrecto. Y mantenga sus promesas aun cuando lo perjudiquen. Puede darse cuenta cuando alguien ejerce el toque de Midas en los demás, porque crean un legado que perdura. Recientemente falleció mi suegro, Clayton Porter. Cuando mi esposa Margaret, su hija mayor, y yo asistimos al funeral, ella pronunció unas palabras sobre la vida de su padre. Clayton fue maestro y enseñó a miles de chicos durante su vida, pero Margaret dijo que sus alumnas más importantes habían sido ella y su hermana. Clayton inculcó en ellas no solo una profunda base ética y moral, sino también amor y respeto por la gente. Y lo había conseguido no solo enseñando, sino también viviendo acorde a sus palabras. Cuando Margaret terminó de hablar, no había una sola persona en el salón que no tuviese lágrimas en sus ojos. Y el salón estaba colmado de miles de personas a quienes él les había enseñado, cuyas vidas habían cambiado y mejorado. Era un legado del cual hubiera estado orgulloso. Es un legado del cual usted también puede estar orgulloso. Conclusión. Persiga la regla de oro. Quisiera hacerle las últimas 2 preguntas. Primero, ¿qué logros quiere alcanzar? En otras palabras, ¿cuáles son las metas que se ha propuesto para el futuro? ¿A dónde quiere que lo lleve su carrera? ¿Qué impacto desea lograr? Es bueno pensar en dichas cosas porque nos permite encontrar la dirección para nuestras vidas. La segunda pregunta es, ¿cómo piensa lograrlo? Esto es importante porque predispone cómo vivirá y también influye en cómo terminará. Yo creo que existen 2 caminos básicos hacia el éxito por los cuales una persona puede optar. Puede perseguir el oro o perseguir la regla de oro. Muchas personas han ido por el oro y parecen haber obtenido todo lo que la vida tiene para ofrecer, pero las apariencias pueden ser engañosas. En 1923, un grupo de hombres se reunió en el Hotel Edgewater, en Chicago. En ese momento ellos eran algunos de los hombres más ricos y más poderosos del mundo. ¿Cuán ricos? Digamos que juntos controlaban más dinero del que había en el Tesoro de los Estados Unidos. Eran capitanes de la industria y gigantes políticos. Habían ido por el oro y lo habían obtenido. A continuación encontrará una lista de sus nombres y lo que sucedió con algunos de ellos. Charles Schwab, presidente de la compañía independiente de hierro más grande del país, falleció en bancarrota. Arthur Cutten, el mayor especulador de trigo, falleció en el extranjero, insolvente. Richard Whitney, presidente de la Bolsa de Comercio de Nueva York, falleció luego de ser liberado de la prisión de Sing Sing. Albert Fall, miembro del gabinete del presidente de los Estados Unidos, fue indultado de prisión para así poder fallecer en su hogar. Jesse Livermore, el más grande inversionista en la Bolsa de Valores de Wall Street, se suicidó. Leon Fraser, presidente del Banco de Convenios Internacionales, se suicidó. Ivan Kruger, presidente del mayor monopolio del mundo, se suicidó. Generalmente las personas que persiguen el oro cambian todo lo importante que tienen en sus vidas con tal de tener la oportunidad de ganarlo, pero terminan perdiendo hasta las posesiones materiales. Mucha gente que prioriza la adquisición de riquezas puede lograr un éxito a corto plazo, pero usted puede medir la calidad de esas vidas simplemente con mirar los últimos años de sus vidas. Así, es mucho más fácil observar si son un Clayton Porter o Mike Abrashoff o si se parecen más a Dennis Kozlowski o Roberto Richelli. Existen muchas diferencias entre las personas que persiguen el oro y aquellas que viven según la regla de oro. Personas que persiguen el oro preguntan, ¿qué puedes hacer tú por mí?
Toman decisiones convenientes, sacrifican la familia por las finanzas, priorizan sus acciones, poseen una mentalidad primero yo, cuentan sus dólares, fundamentan sus valores en la riqueza. Personas que persiguen la regla de oro preguntan, ¿qué puedo hacer por usted? Toman decisiones de carácter, sacrifican las finanzas por la familia, establecen relaciones con sus acciones, poseen una mentalidad los otros primero, cuentan sus amigos, fundamentan su riqueza en sus valores. Cuando usted conoce a alguien que ha elegido constantemente vivir según la regla de oro, puede sentirlo por la forma en la que esa persona se trata a sí mismo y a los demás. Esto me sucedió cuando conocí a Howard Bowen, quien ha sido desde entonces un buen amigo mío. Howard fue responsable de la construcción de muchos locales Mart, cuando esa cadena de supermercados estaba en la cima del éxito, y eso lo hizo a él muy exitoso. El camino no siempre había sido fácil. Cuando Howard estaba tratando de obtener su primer contrato con Mart, fue a Florida a ver lugares. Luego de pasar todo el día visitando el área junto a dos representantes de la corporación, uno de ellos, un ejecutivo que tenía mala reputación, sugirió que todos podrían ir luego a un club nocturno. Howard estaba en un dilema. El acuerdo que estaba a punto de cerrar valía $40 millones, y sabía que si no complacía los pedidos de este hombre, el contrato estaría en peligro. Pero creía en la práctica de la regla de oro, y estaba seguro que ir a ese club sería una traición a su esposa. Así que Howard juntó todo su coraje y le pidió que lo alcanzaran al hotel antes de que el grupo saliera esa noche. Lo siento, pero no puedo hacerlo, le dijo. Además necesito descansar. Al llegar a la entrada del hotel, Howard se bajó del vehículo. Fue entonces cuando otro de los hombres que estaba con él dijo, ¿sabe algo? Creo que yo también necesito descansar. Y se quedó también. Y a continuación, otro hizo lo mismo. Al final, nadie salió esa noche. Luego el ejecutivo que había hecho la sugerencia esa noche le dijo a Howard, usted no tiene idea cuánto lo respeto. Y le dio el contrato. Una persona que mantiene su integridad, ¿será siempre recompensada de esa forma? Por supuesto que no. Pero, ¿y si Howard hubiera comprometido su moral y no hubiera obtenido el contrato? En ese caso hubiera perdido su autorrespeto y su potencial ganancia. Él también debió tomar decisiones difíciles a comienzos de su carrera. Un subcontratista en un trabajo le pidió si no le podía pagar antes de terminar el trabajo porque tenía problemas de dinero. Howard se preguntó, ¿cómo me gustaría que me tratasen en esta situación? Decidió que era lo correcto y le pagó el dinero. En los siguientes años, estos dos hombres hicieron muchos trabajos juntos. Lo interesante es que una década después, Howard estaba construyendo su casa y necesitaba que alguien haga unos trabajos en la estructura. Fue durante el momento en que el negocio siderúrgico estaba en su mejor momento y nadie quería dejar de trabajar en proyectos lucrativos para hacer un trabajo chico como la casa de Howard. Pero este amigo contratista inmediatamente dejó su trabajo y lo ayudó. Y le dijo a Howard el porqué de su decisión. ¿Recuerdas el primer trabajo que hice para ti? Me ayudaste cuando tenía problemas financieros, y nunca lo olvidaré. Estoy agradecido de poder servirte. Howard no había pensado en eso en 10 años. En ese momento simplemente pensó que era lo correcto. Pero eso es lo maravilloso de vivir según la regla de oro. Verá, si la gente que persigue el oro tiene mucha suerte, entonces puede obtener algo de oro. Pero aquellos que persiguen la regla de oro no solo tienen la oportunidad de obtener riquezas monetarias, sino que también pueden recibir otros beneficios, además de lo que el dinero puede brindarles. La gente que vive por la regla de oro tiene la oportunidad de tenerlo todo. Esto ha sido una producción de Editorial Peniel. Ética, la única regla para tomar decisiones. Escrita por John Maxwell y leída por su autor. Productor ejecutivo, Omar Dalby. Voz en español, Walter Echeverry. Traducción del inglés, Cheryl Bodd. Para escuchar otros audiolibros o más materiales del autor, por favor, visite el sitio web de Editorial Peniel, www.peniel.com.